Bienvenidos a un nuevo videito Jikook con más Jikook. Como siempre, tenemos más momentitos y del anterior concierto en Londres, por supuesto, más ángulos y para analizar bastantes cositas que no les traje antes. Así que ahora sí, sin más, comencemos. Tenía que poner este momento sí o sí porque Jungkook fue súper posesivo y súper celoso, ya que incluso iba a voltear a ver a ARMY, incluso señala con su manita. Solo fueron unos segundos y en esos segundos le bastó a Jungkook para voltear hacia Jimin y llevárselo con él. En este momento es donde Jimin voltea a ARMY justo ahí con la manita. Jungkook ya estaba esperando para llevárselo. De un momento a otro, simplemente Jungkook puede agarrar a Jimin y no desaprovecha la oportunidad. Simplemente lo agarra y se lo lleva con él. Aquí se puede ver un poquito más cómo gira, cómo pone su manita en Jimin y se lo lleva. Al parecer aquí Jungkook también iba a hacer lo mismo que Jimin, iba a saludar a ARMY, pero llega Jimin y simplemente voltea a Jungkook. También podemos ver a nuestro bebé que estaba interactuando con Dae, pero después de unos segundos simplemente llegó Jungkook. Dae estaba jugando con el micrófono de Jimin, llega Jungkook, vean esa carita de Jungkook. Jungkook igualmente se queda con Jimin y vean esa carita que le pone a Jimin. Esta sería la carita que Jungkook le puso a Jimin al verla interactuando con Dae. Jungkook también después de eso no se fue y simplemente se quedó con Jimin un buen rato. Y estos serían uno de los últimos videitos que han salido de este momento. Pero saldrían otros ángulos y otros momentitos que hay que ver sí o sí, ya que en este momentito Jimin se recuesta o trata de recostarse simplemente en Jungkook. Vean la distancia que hay entre los otros miembros de BTS y cómo ellos simplemente están en el centro. Pero en este momento Jimin solo se quiere recostar en Jungkook. Y este momento ya lo había analizado incluso con este mismo ángulo, pero hay algo para destacar aquí. Y es que si observamos aquí Jungkook trae solamente un collar, Jungkook traía dos collares. Incluso lo podríamos ver más fácilmente en esta foto donde aquí aparecen los dos collares. Pero cuando volvemos al momento con Jimin, Jungkook solamente tiene un collar. Y en este momento es donde podemos analizarlo más, y es que Jungkook aquí solamente tiene un collar, pero si vemos la mano de Jimin, Jimin tiene el otro collar en su mano. Incluso en este momento cuando estaban sonriendo, pero Jimin estaba agarrando algo en su mano, por supuesto el collar de Jungkook. Jungkook también le daría unas palmaditas a Jimin, pero Jimin sigue arreglando algo en su mano, por supuesto el collar de Jungkook.
Y en esta escena se puede ver más específicamente como Jimin voltea bastante tímido, igual vemos a Jungkook risitas y también tímido, pero también a Jimin bastante centrado en su muñeca. 열어주시면 감사하겠습니다. If you could open it, I would really appreciate it. 안 그럼 Esas serían las fotos un poquito más en HD y sí se puede ver que sería el collar de Jungkook en la mano de Jimin. Podemos ver más específicamente la muñeca, como Jimin agarra el collar o estaba como arreglándolo, Jungkook con el otro collar y sobre todo cómo le queda de grande el collar de Jungkook en la muñeca a Jimin. Podemos ver cómo Jimin se pone bastante tímido, cómo Jungkook tiene esa risita en su carita. También podemos ver el collar de Jungkook en la mano de Jimin. Pero incluso también podemos ver los auriculares de Jimin que incluso están enredados. London. How you feel, London? Y no podía faltar este ángulo hermoso donde Jungkook le está susurrando a Jimin. Y ahora sí pasemos a lo que nos daría Hobby, ya que estarían volando a Múnich, Alemania, donde serían los próximos conciertos. Y por supuesto Hobby nos volvería a dar esta fotito, ahora antes de subir al avión y Jungkook enfrente y Jimin atrás. Y otra vez podemos destacar algunos detalles como que Jungkook sigue llevando esa mochila bastante grande y Jimin simplemente lleva su bolsita. Esto se había publicado unos días anteriores y aquí veíamos a Jungkook, a Hobby y a Tae en un restaurante. Pero da la casualidad de que días después Hobby publicaría esta foto con Jimin. Podríamos ver que en el lugar sería un poco tarde. Y también Jin vendría y publicaría estas fotos donde también aparecería Jimin y también Hobby. Jimin también apareciendo en la parte de atrás en las fotitos con Hobby. Pero estas fotitos serían publicadas por Jin ahora. Jimin sin ninguna duda siendo un príncipe. Esta sería la teoría que se tendría. Nuestro Jimin tampoco iba con ropa casual cómoda, me da curiosidad el restaurante al que fuimos esa noche. Y esto habría sido en el Palacio de Kensington, Londres, Reino Unido. Y aquí abre puertas a que la teoría podría decir que Jimin y Jungkook, Hobby, Tae y Jin estuvieron juntos ahí y ya por la noche solamente fueron a cenar Hobby, Jungkook y Tae. Y esto ya sería lo último que ha aparecido de los miembros de BTS, sobre todo aquí de Jungkook y de Jimin. Jungkook estuvo acompañando a Hobby y a Tae, incluso bueno aquí se ve que está tomando algunos videos. Y por parte de Jimin también está disfrutando porque también se le vio salir, pero con Hobby, a las calles de Múnich, Alemania. También saldría, pero esto de un día antes, como Jimin estaba cenando con Hobby y con Jin.
Jungkook también encendería Live, pero esta vez de solo 1 minuto 21 segundos, solo para saludar y después irse. 안녕. 그럼 저희 바로 나갈 거예요. 그 인사만 드리러 온 거예요. 이제 가야 된다. 이제 나가나요? 네. 네, 출발하겠습니다. 자, 안녕히 계세요. 이제 밥 먹으러 가야 되는데 잠깐 킨 거예요, 정말. 네, 네 안녕. 네. Y hace también pocas horas Nam compartiría esto en sus historias de Ye, donde podemos ver los nombres de los miembros de BTS, pero podemos ver el nombre de JK.